Hoy en 678, la inmoral jugada de Lorenzetti para lograr su reelección. Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. Es una verdadera vergüenza. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. El último papelón de Lorenzetti, que es gravísimo. Pero hay un integrante de la Corte, que es Carlos Fait, un hombre de inmensa trayectoria, que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte como una especie de marioneta, haciéndole firmar cosas que no sabe qué son. Cuando llegaron los dos secretarios a su casa a llevarle la reelección de Lorenzetti, a uno de los secretarios le preguntó, ¿vos quién sos? Y lo conoce hace décadas. Anticipar el voto tenía el sentido de garantizar que Lorenzetti fuera reelecto sin necesidad de votar por sí mismo. Porque si quedaran 3 miembros de la Corte, cuando legalmente el número es 5, la mayoría de 3 requiere unanimidad de los 3. Tendría que votar por sí Lorenzetti mismo, por sí mismo. Como hacía el inolvidable Julio Salvador Nazareno. Ganancias paritarias y los dos modelos opuestos de país. Lo que voy a anunciar hoy es una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos. Va a haber una reducción en lo que paga del 32%. El casado paga 1.280, pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. Y esto es una medida que afecta al 68% que pagan impuesto a las ganancias. Ese incremento está oscilando entre los 583 y los 800 pesos. Representa de bolsillo poco dinero. Esta estrategia salarial apunta, bueno, hay que decirlo, a una caída del salario. Esta estrategia salarial apunta, bueno, hay que decirlo, a una caída del salario. Esto representa, si son casados, un aumento en el sueldo de bolsillo del 6% y de 5% para los solteros. Apunta, bueno, hay que decirlo, a una caída del salario. El primer mundo que te ocultan. Tras el paro de aviones, paro total de trenes en Alemania. Hay un tema fuerte que sobrevuela en el mundo, que es lo que ocurre respecto al neoliberalismo, que está haciendo estragos en muchos lugares, hasta en Alemania, que es el país más poderoso de Europa. Están con una huelga de trenes, de maquinistas, muy pero muy importante, 6 días, y el sindicato se negó a participar de la mesa de negociaciones. 6 días de huelga de trenes en Alemania. El sindicato de maquinistas ha anunciado paros a partir de este lunes en medio de una difícil negociación sobre el convenio colectivo con la dirección. La medida afecta al transporte de pasajeros y al tráfico de mercancías. El sindicato pide aumentos salariales del 5% y 1 hora menos de trabajo semanal. Nuestro sindicato entiende que el conflicto durará largo tiempo. Luis Majul sigue insultando a 678, pero no niega el decreto sobre el subsidio. Decreto número 816, Provincia de Santa Fe, Poder Ejecutivo. Visto. Se propicia conceder un subsidio por la suma total de pesos 300.000 a favor de la Cornisa Producciones Sociedad Anónima. El gobierno de Santa Fe, que le dio 300.000 pesos para su muestra de periodismo. Mentira, otra vez, averiguó bien, chequeé la información, es mentira. ¿Cómo es? Le pregunto a usted, ¿cómo es eso? No se recibió nada, es mentira. Piden informes al gobierno santafesino por un subsidio de 300 lucas a la productora de Majul. ¿Para qué? Para hacer el Museo del Periodismo, que es un curro escandaloso. Lo hizo acá en Buenos Aires. El tipo lo lleva a las provincias. Ahora, ¿el gobierno de Santa Fe gasta 300 lucas en esto? Es increíble, vos sabés que no lo puedo creer. Ustedes tienen una mirada sobre el periodismo que quiere que solamente dé buenas noticias. Para nada. A mí me parece que hoy hablabas del enojo. No, a mí no me enoja, digan lo que quieran. A mí no me molesta. Los que se enojaron fueron ustedes, quizá. Yo no. ¿Y cómo no te enojaste? O sea, cuando el de 678 te hizo una pregunta, te enojaste. No fue una pregunta.
fue una mentira. Y yo le decía, no, Pero yo no, también no. leí mentiras. Y agredió. Si es por un Perdón, informe de televisión... ¿Usted cree que 678? Yo le voy a decir, se lo voy a decir mirándolo a los ojos. 678 es un programa de propaganda. No es un programa periodístico. ¿Es un programa de opinión? No, es que un programa que yo opino miente igual que ellos y el 54% de la población opinó de la misma manera. No, perdón. De que 6-7 chorro no, ¿eh? Que 6-7 chorro no, ¿eh? En todo caso, que la política de la presidenta. Eso es una falta de respeto. ¿Qué pensás vos con respecto a ese sistema de medios para oficiales o que giran alrededor? Vos lo conocés a Diego Avir desde Pichón. Yo soy un tipo respetuoso de la libertad. Y a mí no me molesta que haya un programa como 678. La verdad, te digo, me enfrento, no opino como ellos, pero tienen que tener la oportunidad de decir, de pensar, de contar, de fanatizarse como lo hacen, en la medida en que todos nosotros tengamos las mismas chances y las mismas posibilidades en otros canales. Es valioso lo que decís vos, con respecto a 678, y seguramente lo van a cortar esto y lo van a poner. O sea, vos... El típico ataque que se le hace a 678 es a 678 y a periodismo como el de 678, que es periodismo militante. ¿Vos crees que es una categoría el periodismo militante o no? ¿Y es válida? Pero ¿por qué menoscabarlo si el tipo que... Yo digo lo siguiente, cuando el Washington Post o el New York Times, a una semana de las elecciones, sacan un editorial y dicen, nosotros vamos a votar a Obama por tal cosa. Eso es un crecimiento que ojalá algún día podamos tener en Argentina. Bueno, entonces, ¿por qué no le voy a permitir a los de 678 o a La Nata o a Joaquín Morales Solá que digan, la verdad, estoy en contra de este gobierno? No coincido en nada con este gobierno. Y me gustaría que las cosas en la Argentina fueran de otra manera. Empieza 678. Un programa que no se deja madrugar por el discurso hegemónico. Hola, patroncito. Ese viejo. Acá andamos, ¿qué pinta, eh? Sí, voy a salir un ratito a ver cómo está la noche. Por ahí más tarde, Bueno, 6, 7, 8 de la mañana. Y bueno, que la pase bien, che. Bueno, igualmente, patrón, que se divierta, Gracias, igualmente. Che, Remigio. Dame la llave de la camioneta. ¿Para qué? La llave. Estos mochillos, mierda. Trata de cuidarla, Me vuelvo tarde, 6, 7, 8. Bueno, pero mirá que mañana tenés que trabajar, vago, El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía. Multiplicar es la tarea, es la tarea, es la Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678, ¿cómo están? Vamos a empezar presentando a la gente que vino hoy acá, a mis compañeros. Por ejemplo, el señor Edgardo Moca, muy buenas noches. Sandra Russo, ¿cómo está? Linda Campera, ¿cómo anda Orlando? ¿Qué dice Dante? ¿Cómo anda Mariana Moyano? Muy bien. Les presento a nuestro invitado del día de hoy, que es el señor Félix Kraus, que es fiscal de la Procuración General de la Nación. Y de paso lo podemos escuchar en radio, porque el hombre hace radio. Por ejemplo, tiene su programa Derecho Viejo en Radio Nacional todos los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6. También en Radio del Plata, Instinto de Conversación, los sábados a las 10:30 de la noche hasta las 12. Y lo pueden escuchar en un programa que se llama Todos en Cuero en Radio Nacional, que va de 2 de la tarde a las 5. ¿Quién conduce eso? Yo. No lo conduzco yo. Okay. Pero bueno. Vamos al primero de nuestros informes, que tiene que ver con la gran jugada de Lorenzetti para lograr su reelección de nuevo, una vez más, otra vez. A ver. La inmoral jugada de Lorenzetti para lograr su reelección.
Una inmoral jugada que incluso contradice su discurso contra los mandatos ininterrumpidos. Yo lo que digo es, bueno, si se quiere hablar de la reelección, bueno, que se hable de la reelección. Habrá quienes estén en contra, a favor. Hasta ahora nadie propuso nada concreto. Nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Ricardo Lorenzetti se reeligió antes de que venciera su mandato. ¿Para qué? Para extenderlo. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Si eso no es tener una mentalidad monárquica, yo no sé qué es. Pero todos podemos estar de acuerdo que es una verdadera vergüenza. A mí hoy me envió una carta él. ¿Ah, sí? Donde dice, quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año, lo cual implicaría que la renuncia es ya. Dice, antes de fin de año la Corte quedará integrada y a fin de año tendrá un nuevo presidente. Hayton no desea el cargo y yo no quiero ser reelecto. Esto es una carta que me mandó hoy a mí Ricardo Lorenzetti. Yo vi en el portal de Clarín la versión lanzada por una vocera habitual de Lorenzetti de que la renuncia sería rechazada por los otros miembros de la Corte. Ajá, atención. Y lo más seguro es que la Corte ratifique a Lorenzetti como presidente de la Corte, no solo hasta diciembre, sino también para después de diciembre. Los miembros de la Corte se reúnen los días martes. Es probable que tengan reuniones informales, pero que trascienda lo que se comenta, lo que se habla en las reuniones informales, no es habitual. Y son 3 nada más, además, ¿no? Claro, sí, pero claro, ¿de dónde sale el trascendido de alguno de ellos 3? O sea que tiene olor a operación esto, doctora, más o menos, para decirlo de una manera. A lo mejor es que se está buscando un clamor para legitimar la elección anticipada del presidente de la Corte. Yo lo que veo es que Lorenzetti va a seguir siendo el presidente de la Corte y que todo este tiempo en realidad lo que va a generar es una suerte de operativo clamor, por llamarlo de alguna manera, para ratificarle el respaldo, la continuidad, la confianza. La Corte ratificó a Lorenzetti. El máximo tribunal emitió un comunicado en el que confirma a Lorenzetti como titular hasta 2019. Lorenzetti ayer le dijo a sus colegas, a Maqueda y Elena Hayton, que él estaba dispuesto a renunciar a la presidencia de la Corte. Y los jueces de la Corte le dijeron, no, seguí vos, hacete cargo, seguí vos, ratificamos tu confianza. La Corte Suprema de Justicia acaba de ratificar a Ricardo Lorenzetti como su presidente. ¡Qué vergüenza! Ratifica total y absolutamente las autoridades designadas hace pocos días. Pero, ¿ante quién lo ratifican? ¿Ante la carta que Lorenzetti le mandó a Berbisky? ¿Ante lo que ellos hicieron correr por los medios que ahora los protegen y si no se portan bien, les pegan como ya le pegaron antes a Lorenzetti? Es una vergüenza, porque ¿de dónde salió? Sino de la Corte Suprema esto, y ahora me emiten un comunicado para decir que se queda. Acaba de dar a conocer la Corte Suprema. Esto es como si lo publicara Lorenzetti, o sea que Lorenzetti ha emitido una publicación desmintiendo lo que él anunció, como buscando una especie de operación clamor. El último papelón de Lorenzetti, que es gravísimo. Pero hay un integrante de la Corte, que es Carlos Fait, un hombre de inmensa trayectoria, que hoy está siendo expuesto por el presidente de la Corte como una especie de marioneta, haciéndole firmar cosas que no sabe qué son. Cuando llegaron los 2 secretarios a su casa a llevarle la reelección de Lorenzetti, a uno de los secretarios le preguntó, ¿vos quién sos? Y lo conoce hace décadas. La reelección de Lorenzetti para un 4º mandato como presidente de la Corte está firmada por Fait en una acordada en la cual dice, reunidos en el salón de acuerdos del tribunal, los ministros, y no es cierto. Y no es cierto, Fait no estaba en el salón de acuerdos, Fait estaba en su casa, 2 secretarios de la Corte fueron a su casa a llevarle lo que tenía que firmar, a uno lo reconoció y firmó, al otro no lo reconoció. Digamos, todo el mundo en la Corte sabe esto, lo sabe Lorenzetti, lo sabe Hayton, lo sabe Maqueda, lo saben los secretarios, lo saben los empleados, lo saben los periodistas. Ahora, lo que hay es una decisión de silenciarlo, de que no se filtre, de que no trascienda. Bueno, los medios también lo silencian, ¿no? Bueno, sí. Porque los medios es llamativo que
cuando muchos, sobre todo los sectores políticos que permanentemente hablan de republicanismo, de respeto a las instituciones, de la ética, legalidad, no hayan hecho notar un tema tan irregular? El voto del doctor Fait no se habría hecho en la Corte, sino que el secretario letrado del propio doctor Fait, Abrita, lo habría llevado a su casa, con lo cual, si eso es así, estamos en un problema que incluye no solamente al doctor Fait, sino también al doctor Lorenzetti, a la doctora Hayton y al doctor Maqueda. Los actos administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se basa en antecedentes y hechos verdaderos, y estos no son verdaderos, con lo cual sería nulo el acto con lo cual se habría llevado a cabo esa decisión, porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió. ¿Y está en condiciones de firmar? Bueno, si uno mira, habría que pedir una pericia un peritaje caligráfico. Digamos, la firma es parecida a la suya, pero muy desvaída, con un pulso muy débil. Yo no tengo dudas de que sea de él, pero muestra, digamos, un estado de deterioro avanzado y básicamente no está en condiciones de mirar un expediente. Sus colaboradores son los que hacen todo el trabajo. Comunicado de Elisa Carrió del día de hoy. Estamos frente a la operación más terrible y cruel contra el gran maestro del derecho argentino, Carlos Fait. Muestran un trato inhumano que desnuda la perversidad de la cámpora, Cristina Fernández y Aníbal Fernández. Yo lo que sostengo es que el doctor Fait, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy a los 97 años no está en condiciones de poder cumplir las funciones como lo hacía en aquel momento. Yo no lo estoy acusando y lo que menos busco es una forma de sanción o de pena contra el doctor Fait, que no lo merece, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. Muestran un trato inhumano. El doctor Fait, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. ¿Atrás de esto no crees que hay alguna movida política del propio Lorenzetti? Porque ha tenido aspiraciones políticas Lorenzetti. Bueno, esto es una movida política, claramente, ¿no? Todo esto tiene un contenido Ahora, es demasiado, claro. digo, porque ¿qué necesidad tiene Lorenzetti 9 meses antes de hacerse reelegir presidente a partir del 1 de enero del 2016? ¿Qué urgencia había en el Senado? ¿Había alguna urgencia en el Senado de la Corte? Sí, había una urgencia. Había una urgencia y está dada por la situación de Fait. Fait puede durar unos días, unas semanas, unos meses, hasta el momento en que sea absolutamente insostenible la situación. Anticipar el voto tenía el sentido de garantizar que Lorenzetti fuera reelecto sin necesidad de votar por sí mismo, porque si quedaran 3 miembros de la Corte, cuando legalmente el número es 5, la mayoría de 3 requiere unanimidad de los 3. Tendría que votar por sí Lorenzetti mismo, por sí mismo, como hacía el inolvidable Julio Salvador Nazareno. La reelección, nosotros hemos dicho que no nos parece bueno. Bueno, a ver, fiscal Kraus, hay una serie de cosas irregulares, ¿no? Para uno que no entiende, pero es fácil de ver que hay un montón de cosas irregulares en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo primero que pensaba es que es penoso ver una corte que comenzó siendo una esperanza jubilosa para todos los argentinos después de la corte tan cuestionada que terminó estrepitosamente mal, como terminó la corte de la mayoría automática, con juicio político, con renuncias forzadas por la inminencia del juicio político, con amenazas y extorsiones por parte, al parecer, ¿no?, del presidente que luego renunció. Y una corte de prestigiosos juristas que además hizo reformas muy importantes en el Poder Judicial argentino, que modernizó. En términos judiciales, modernizó el sistema judicial, incorporó investigaciones sobre cuestiones de género, que creó una oficina sobre violencia de género, que sensibilizó sobre estos temas a los operadores judiciales, que se ocupó del medio ambiente. Verla en este trance, ¿no? Verdaderamente hay que preguntarse qué sucedió para que aquella corte que llegó como a traer aire fresco y a depurar, a hacer una profilaxis de la cabeza del Poder Judicial haya terminado donde terminó. Nosotros decíamos un poco en broma y un poco en serio
por aquel entonces, que el pescado se pudre por la cabeza, pero que cambiando la cabeza del pescado no se sanea el pescado. Creíamos que la Corte era un actor muy saludable en el contexto de un Poder Judicial muy degradado. Cabe preguntarse si la degradación general del Poder Judicial contagió a la Corte o si son razones propias de ese organismo las que los ha llevado a esta coyuntura. Digo, yo no lo pondría en términos del doctor Lorenzetti, ni siquiera lo pondría en términos del doctor Fay. Hemos hablado mucho sobre esto. Creo que efectivamente Fay debió haberse sometido a la voluntad soberana del pueblo, que como poder constituyente dijo en el año 94, eso en términos históricos hace 2 minutos, que a los 75 años hay que someterse a un nuevo acuerdo. Y someterse a un nuevo acuerdo implica también que se evalúen no solo las aptitudes técnicas, sino las aptitudes psicofísicas. Es natural. Digo, la excepción a los 97 años es que la gente esté viva. Esa es la excepción. Si la gente a los 97 años vive en condiciones del deterioro natural de los 97 años, que en general no lo hacen apto para tareas de semejante responsabilidad, donde está en juego la libertad, la fortuna, la honra de todos los argentinos. Entonces, aquí no se trata de respetar a un anciano venerable o de faltarle respeto. Se trata de preguntarnos por la responsabilidad funcional concretamente. Y lo que atañe al doctor Lorenzetti, digo, es una situación yo no lo pondría en términos morales, de moralidad o inmoralidad, lo pondría en términos políticos, en términos institucionales. El debate es por qué razón alguien anticipa durante tanto tiempo la elección para un cargo que en teoría es un cargo casi protocolar, el de la presidencia de la Corte. Digo, su voto no vale más, no tiene grandes impactos en términos de poder en la judicatura de la Corte. Ajá. Sí, en la administración, que no debería tener la Corte, porque la Constitución Nacional dice que es una potestad del Consejo de la Magistratura, de otro órgano, y asunto que no se cumple estrictamente de este modo. Así que yo propongo despersonalizar esto. Propongo ponerlo en términos de una, no sé si crisis institucional, pero sí de una amenaza de crisis institucional, de un escenario crítico acerca del funcionamiento de uno de los poderes del Estado, que además es un poder colegiado, en el cual falta uno de los miembros. La Constitución dice que son 5, la Constitución no lo dice, porque no dice cuántos miembros deben ser, pero la ley dice que deben ser 5 miembros, son 4, de manera que tenemos una Corte diezmada en un porcentaje de lo que es la construcción de sus decisiones. Un cuerpo colegiado es un cuerpo integrado por varios miembros, porque se supone que el producto de esa deliberación es un producto mejor que el producto de una sola cabeza. Si son 5, la calidad de su producto es el de 5 intelectos, es una decisión que excede a la suma de los razonamientos. Sí. Si falta uno, lo que tenemos acá es deteriorada la calidad institucional de cada una de las decisiones de la propia Corte. Por eso yo escuchaba obviamente lo que estuvo diciendo Berbisky en estos días y coincido que la Corte tendrá una responsabilidad o no, cada uno hará su lectura, pero hay una responsabilidad en los que tienen que cubrir esa vacante. Estamos como si el Senado o la Cámara de Diputados le faltara una parte del cuerpo y por alguna razón, digamos, de la tensión de las relaciones de poder político no se pudieran cubrir. Si faltara, una quinta parte de los senadores o faltara una quinta parte de los diputados y ese cuerpo tuviera que sesionar en esas condiciones. ¿La calidad institucional de lo que produce sería la misma que si lo hiciera en los términos legales? No. ¿Puedo hacer una pregunta, Barra? Sí. 2 cuestiones. Una, si hay delito en esto de que se diga, que se explicite que se firmó la acordada en ese lugar y eso luego no haya sido así. Porque no es que se dice se firmó, sino que dice en tal lugar, o sea, está explicitado que fue en la sala en tribunales. Y la otra pregunta es, tengo entendido que para ratificar o elegir al presidente de la Corte hacen falta 3 miembros. Por lo tanto, si hoy, según dicen los portales, se ratificó a Lorenzetti, si esto quiere decir que Fayt votó, cosa que no creo, o quiere decir que Lorenzetti se votó a sí mismo. Bueno, el tema de la falsedad es un tema casi de manual, digamos, el caso que se presenta. Falsedad ideológica de los documentos públicos quiere decir la falsedad en el contenido, no en el soporte físico, no en el papel, no en la tinta, no en la imitación de una firma, sino en lo que dice. La verdad es que casi todos los autores sostienen que la información que no es central, aquello que no está destinado a ser probado con ese documento, que no es lo central,
no implica, digamos, alterar eso no implica incurrir en una falsedad ideológica. Si lo que ese documento debía demostrar era la voluntad de todo lo que lo firmaron de elegir al doctor Lorenzetti como presidente de la Corte y efectivamente expresa la voluntad de todos, que haya sucedido en la Corte o haya sucedido parcialmente en un lugar distinto, podrá merecer otras observaciones, podremos hacer evaluaciones si esto es admisible o no en el máximo órgano, digamos, del Poder Judicial y en una decisión de semejante envergadura, pero todo parece indicar que no se trata de un delito. Esto es así. Ahora, hay otras tantas evaluaciones para hacer sobre esto, y el tema central, me parece, no es si sucedió en Talcahuano, 550, cuarto piso, o en el domicilio del doctor Fayt, sino si expresa o no expresa la voluntad del doctor Fayt. Porque si nosotros, aquí está en tela de juicio la voluntad de uno de los ministros de la Corte para la expresión de la voluntad con esa firma vacilante que todos nosotros vemos, si está en condiciones de estudiar. Pues estudiar no es simplemente que le cuenten y sostener una atención fugaz y dar una respuesta inteligente a una pregunta. Significa reflexionar, sostener la atención física, sostener la atención intelectual, polemizar con otros, estar en igualdad de condiciones para poder polemizar con otros. Bueno, lo que es deliberar sobre asuntos complejos para tomar decisiones de extrema trascendencia. En este caso, si está en condiciones psicofísicas para hacer eso, y si además expresó su voluntad del modo en que lo dice ese acta. Ese es el tema central. Me parece que hay aquí una proyección mucho más peligrosa que lo del acta en sí mismo, que es un tema delicado, y es que poniendo en tela de juicio la expresión de la voluntad del ministro Fayt, en este caso se pone en tela de juicio la expresión de la voluntad del ministro en todos los votos que haya vertido, digamos, que haya formulado en la resolución de un caso de la Corte, en donde él haya formado mayoría. Esto es, aquellos casos que se hayan decidido con la concurrencia del voto del doctor Fayt para decidir asuntos, todos los que llegan a la Corte son importantes, quedan con un enorme signo de pregunta. Me parece que aquí subyace una situación crítica como los círculos concéntricos cuando uno arroja una piedra al agua, ¿no? Lo primero que vemos es el primero, pero después se empieza a expandir y no sabemos hasta dónde llegan. Pero en ese sentido, más allá de la importancia mucha o menor de la acordada, de si estuvo, dónde estuvo durante la acordada, la sensación que da es que si efectivamente, que no lo sabemos, pero si efectivamente no está en todas sus facultades, no reconoce a la gente, o sea, no está hábil para ese puesto, los demás jueces están encubriendo una situación porque virtualmente, en la realidad tenemos una corte con 3 miembros, entonces. Acá estamos ante una situación, yo por eso decía que no lo personalicemos ni en el presidente de la Corte ni en el doctor Fayt. La pregunta es la siguiente. Si alguna persona derrotada en un litigio ante la Corte pide un examen psicofísico del doctor Fayt porque duda de que esté en condiciones de fallar, si la Corte concede, si él mismo lo concede, como un estudio de una situación personalísima, y se detecta que no está en condiciones de manifestar su voluntad y de comprender la naturaleza de esos actos, es un escándalo. Ahora, si la Corte se opone a eso, en este contexto, no disipa la duda. Me parece que estamos en una encerrona en donde lo que vemos es una... A ver, volvamos al principio. A veces la sobreinterpretación nos lleva a conclusiones absurdas. Estamos hablando de un hombre de 97 años llevando adelante tareas institucionales de máxima envergadura, de una altísima exigencia intelectual. El sentido común que está plasmado en la Constitución, por voluntad soberana del pueblo de la nación argentina, no por una opinión con mayor autoridad que otra, sino por la voluntad del pueblo, dice: a los 75 años detengámonos y examinemos primero si el señor quiere recibir un nuevo acuerdo y si se lo concedemos. Los senadores de la Nación, reunidos en la Comisión de Acuerdo y luego en el Pleno, deciden si le conceden o no le conceden el acuerdo a una persona que llega a los 75 años, porque parece ser que el estado de la ciencia y el sentido común dicen que empezamos a declinar en nuestras aptitudes, por lo menos a los 75 años. Hemos llevado esto a tal punto en el cual este asunto, que es de un sentido común elemental, ahora hay que volver a explicarlo. A ver, Moca.
Sí, no, yo quería retomar esta idea que daba Félix sobre que no se trata de un problema interno de la Corte y de tal o cual miembro, sino de un problema institucional, porque está jalonado de cosas que rodean esta última circunstancia, como el despliegue del Poder Judicial en el caso Nisman, como la política de la oposición de no prestar acuerdo para el reemplazo natural de los jueces de la Corte, tal como está previsto en la Constitución. La Constitución es un todo, no se puede reclamar la vigencia de la Constitución según sea la conveniencia política de esa decisión que se tiene que tomar. Entonces, y la campaña de estos días de la prensa, y cuando digo estos días no digo los 2 o 3 últimos días, los últimos meses, sobre esta supuesta intención del gobierno de construir una Corte Suprema que garantice, digamos así, la salida del poder, digamos. Todo esto conforma un modo de hacer política. En este país, por supuesto que da para el asombro, si uno se lo comenta mucho en el extranjero, que estamos discutiendo la situación de un hombre de 97 años que no reconoce y que firma acuerdos de la Corte Suprema, es extraordinario. Ahora, eso es posible porque se ha llegado a un punto crítico en cuanto a cómo se hace política, porque yo me quedo con lo que decía Zaffaroni el otro día en el reportaje de Página 12. Zaffaroni hablando del tema del límite, porque acá hay una frase muy grave de Lorenzetti, que es: el Poder Judicial está para limitar al Poder Ejecutivo. Eso no es así. Los límites del Poder Ejecutivo son el juego de las instancias constitucionales, el interjuego de los poderes, pero el Poder Judicial no tiene esa función. Cuando a Zaffaroni le preguntaron, él dice: el único límite que puede poner un juez es cuando se trata de una ley manifiestamente anticonstitucional, groseramente, dice Zaffaroni, groseramente anticonstitucional. Entonces, yo creo que ha habido casos de caídas de leyes, de usurpación por parte del Poder Judicial de poderes que no le confiere la Constitución, entre otras cosas de juzgarse a sí mismo, de impedir que se construya la igualdad jurídica plena en la cual todos los ciudadanos tenemos que pagar de la misma manera impuestos, y otra cantidad de cuestiones que estaban implicadas en las propuestas legales del gobierno. La Corte ejerció un poder omnímodo, un poder que no tiene una autorización constitucional para hacer esto. Entonces, y eso es parte de un juego de poder de los sectores más concentrados del poder real de la Argentina. No es un capricho de Lorenzetti. En eso me parece, por supuesto que está jugando un papel en este caso lamentable, pero no es un caso individual. Ahora, ¿por qué le presenta la renuncia a Berbisky, Lorenzetti? Y eso que dice que es inmerecido, ¿no? La pregunta te iba a hacer la pregunta como... pero si no tenemos la respuesta... La pregunta que está ahí es por qué, estoy pensando, ¿por qué no se la presenta al Poder Ejecutivo, al Senado, que fue el que nombró, y se la presenta, y ni siquiera a una conferencia de prensa? La pregunta es ¿por qué a Horacio Berbisky? ¿Vos lo sabés? No tengo la más pálida idea. Bueno, por eso te lo pregunto, la más pálida idea. No lo sabés. Pero tengo... Sí, pero no, la bola de cristal no la tengo. La carrera de Derecho. Adivina si... Bueno, pero no da para el derecho, que da para casi todo, no da para tanto. Hay una reflexión, ¿no? El doctor Lorenzetti no quiere ser presidente de la Corte. La doctora Hayton, el doctor Maqueda y parece que el doctor Fayt tampoco quieren ser presidente de la Corte. Por eso lo ratifican al doctor Lorenzetti. El doctor Lorenzetti habla por la doctora Hayton y le dice al no doctor Berbisky, la doctora Hayton no quiere ser presidenta de la Corte. Nos enteramos por Horacio Berbisky que le dijo a Lorenzetti: nadie quiere ser presidente de la Corte. Digamos, yo señor, no señor, es el gran bonete, cuento de la buena pipa. Por suerte Fayt no quiere, ¿no? Por suerte Fayt no quiere. Esperemos. No sabemos. Esperemos tiempo. Lo que quiero decir es que estamos en una situación que a esta situación crítica de la que estamos hablando le sumamos que hay una reelección anticipada de la presidencia de la Corte, pero parece que ahora nadie quiere ser presidente de la Corte. Es raro, ¿no? Es muy raro, pero tiene que ver en el fondo, Carlos, con una situación más profunda, insisto, porque me interesa salir de esta coyuntura, a propósito de lo que decía Edgardo. Tiene que ver con cómo se autoperciben los magistrados, cuál es su índice de republicanismo en serio, en sangre. Yo vengo del Senado de la Nación, ahora expuso la Defensora General de la Nación y la Procuradora sobre la implementación del Código Procesal Penal de la Nación que se sancionó sobre el fin del año pasado. Bueno, una sesión muy intensa, digamos, hay sectores de la oposición que la hostigan de un modo explícito, bueno, eso estaba claro.
Le preguntaban a la procuradora si estaba dispuesta a aceptar que en la ley de implementación se fije un límite a la permanencia del procurador, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. Dijo, bueno, pues decisión de ustedes, señores senadores, señores diputados, decidan cómo es la ley y todos nosotros la acataremos. El punto es, nuevamente como señalaba Edgardo, el Poder Judicial acepta las leyes que les gustan, para las que no es refractaria, tiene la inconstitucionalidad fácil o la hiperreglamentación en las cuales las hace morir por inanición. Preguntemos a los que hablan de un sistema republicano cuántos casos de ingreso democrático existen en el Poder Judicial desde que se sancionó la ley de ingreso democrático. ¿Cuántos? Ninguno, no hay, ninguno. El Ministerio Público ha hecho ingresar centenares de personas mediante este mecanismo. La Defensoría General de la Nación lo viene haciendo desde hace mucho tiempo antes que existiera la ley también. Entonces aquí me parece que hay un discurso de un republicanismo vacío alimentado por prácticas que no tienen nada que ver con la República. La primera práctica que no tiene nada que ver con la República es ser refractario a la periodicidad, que es un principio cardinal de la República, la periodicidad en los cargos públicos. Los senadores, los diputados, los presidentes, los gobernadores, los concejales, el último intendente del pueblito más humilde de la Argentina, se someten a la voluntad del pueblo y cumplido un determinado tiempo se van a su casa. En algunos casos no pueden ser reelectos. Los jueces se quedan para siempre y cuando la ley le pone un límite, son refractarios a ese límite. Y cuando la biología les va poniendo un límite, pelean contra la biología. Lo más curioso de esto es que hay un coro de esa misma corporación judicial que pretende ponerlos en el lugar de víctimas, cuando son un lastre monárquico que padecemos en la República. Esa es la verdad. Bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos al próximo informe que habla de ganancias paritarias y los modelos opuestos de país. A ver. Ganancias paritarias y los dos modelos opuestos de país. Mientras el paro total de trenes de una semana en la ejemplar Alemania es olímpicamente ignorado por los medios formadores de agenda, cada vez queda más claro el debate entre dos modelos opuestos de país. Lo que vengo a anunciar hoy es una reducción para los que pagan impuesto a las ganancias, para aquella franja de trabajadores que va de 15.000 a 25.000 pesos. Hoy un soltero que tiene un sueldo bruto de 20.000 pesos paga aproximadamente 2.000 pesos. Va a haber una reducción en lo que paga del 32%. El casado paga 1.280, pasaría a pagar 397 pesos. La reducción sería del 69%. Y esto es una medida que afecta al 68% que pagan impuesto a las ganancias. Ese incremento está oscilando entre los 583 y los 800 pesos. Representa de bolsillo poco dinero. Esta estrategia salarial apunta, hay que decirlo, a una caída del salario. Esta estrategia salarial apunta, hay que decirlo, a una caída del salario. Verdaderamente no terminé de entender. No dijo nada, si ya me comentaron, no dijo nada. Acá te tiene que decir de frente, el aumento lo elimino o elevo la cuarta categoría, si no, no sirve para nada. Nadie entendió lo que quiso decir el ministro. En términos de sueldo de bolsillo, esto representa, si son casados, un aumento en el sueldo de bolsillo del 6% y de 5% para los solteros. Apunta, hay que decirlo, a una caída del salario. Quiero dejar en claro, y esto tomo una nota del diario Clarín, pero es falso que afecte a todos los trabajadores y todavía más. Argentina, comparado según esta nota con Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, tiene también la cualidad del que el que empieza a pagar el impuesto a las ganancias está en un nivel de salario más alto. Quiero mostrar que además la recaudación de Argentina por el impuesto a las ganancias llega a un aproximadamente 6% de la recaudación total. En Perú al 7,2%, en Brasil al 7,2%, en Chile al 8,6%. Que se ha instalado a punto tal que ganancias es una parte importantísima del problema hoy en la Argentina, que se ha llegado a decir que ganancias se lleva 30% del sueldo. Yo le entrego al fisco 2 sueldos míos completos. Yo también. Y como yo, millones de personas. Sí. Es una barbaridad. Es muchísimo, muchísimo. El impuesto a las ganancias es terrible. Te aumentan un poco el salario y ganancias te come cada vez más.
Si le aumentan el sueldo, en muchos casos lo pierde ese aumento por ganancias. El tema de impuesto a la ganancia termina siendo un Pac-Man que te come una parte muy importante del sueldo. Para un sueldo de 20.000 pesos, la incidencia del impuesto a las ganancias es 9,5%. Para un sueldo bruto de 25% es 13%. Para un sueldo bruto de 100.000 pesos es del 26%. Para que 30% del sueldo se dedique al pago del impuesto a las ganancias, hay que ganar más de 100.000 pesos por mes. Yo le entrego al fisco 2 sueldos míos completos, como yo, millones de personas. El impuesto a las ganancias es terrible. Seguramente no todos van a estar igual de satisfechos con esto, pero es una medida que tiene un impacto generalizado sobre los que tributan el impuesto. O sea, 7 de cada 10 de los que hoy pagan impuesto a la ganancia, a partir de que esto entre en vigencia, van a pagar menos. También están quienes, si oíamos el otro día algún candidato diciendo yo voy a eliminar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, hasta decía, lo voy a reemplazar por un impuesto a la renta financiera, a los bancos, al que sea. Nosotros a partir del 1 de enero vamos a eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores y vamos a hacer lo que él no se anima a hacer, que es ponerle la soga al cuello a la renta financiera. Ellos votaron por el no a la ley que grava la renta financiera. Alonso, Michetti, Solá, masismo. Camaño, masismo. Ponerle la soga al cuello a la renta financiera. Quiero marcar que eso ya es de un nivel de incongruencia, de inconsistencia, de falta de datos, de falta de seriedad absoluta. El impuesto a las ganancias recauda 70.000 millones de pesos, mientras si se le cobra impuesto a la tenencia de títulos públicos o a los plazos fijos, a lo sumo se pueden recaudar 16.000 millones de pesos. Es decir, que no sustituye una cosa con la otra. Lo digo simplemente para mostrar que es mentira, sobre todo si esto viene condimentado con no voy a dejar de pagar la UH, no voy a dejar el Progresar, no voy a dejar el Procrear, no voy a... ¿Cómo puede ser que prometan que no van a bajar absolutamente ninguna de las prestaciones sociales del Estado, los programas de inclusión social, pero al mismo tiempo van a bajar impuestos? Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Absolutamente, Gato, absolutamente. Dijo retenciones, que va a eliminar, y impuesto a las ganancias cuarta categoría también va a eliminar. ¿Tiene idea de dónde va a sacar esos recursos? Porque retenciones son como 10.000 millones de dólares por año. Cero retención y cero límite a exportar para todas las economías regionales. Eso va a traer un boom de inversión, de trabajo y de nuevos ingresos, porque va a producir la gente mucho más, van a pagar más impuestos a las ganancias y eso va a compensar. Lo tenemos estudiado. Dijo, si soy electo presidente, elimino el impuesto a las ganancias. Absolutamente, Gato, absolutamente. Van a pagar más impuestos a las ganancias y eso va a compensar. Lo tenemos estudiado. Tomo, por ejemplo, el gremio de camioneros. Por un lado la inflación y por otro lado el impuesto a la ganancia. Sin ninguna duda, gran parte de la actividad nuestra perdió el aguinaldo y parte del sueldo también cuando cobró. El gremio de camioneros, un trabajador casado con 2 hijos, cobrando el sueldo promedio en camioneros, paga de impuesto a la ganancia 238 pesos. 238 pesos. La cuota sindical que paga es 479 pesos, prácticamente el doble de lo que es el impuesto a la ganancia del camionero promedio. En gastronómicos... El gobierno se está quedando con plata del mundo del trabajo. Se agregan más, ¿no es cierto?, componentes al saqueo que hace el gobierno del impuesto a la ganancia. El 99% no paga impuesto a las ganancias. Sin embargo, con el salario promedio del gremio gastronómico, la cuota sindical es de 166 pesos. Hemos escuchado hace poquito, con perplejidad, con sorpresa, a un sindicalista pidiendo aumentos en las tarifas, particularmente los boletos de tren. Ayer almorcé con los sindicatos del transporte. Sí. Y la verdad que fueron coincidencias tras coincidencias durante todo el almuerzo. Maturano, el de la Unión Ferroviaria, salió a pedir ajustes de tarifas y salió también a pedir que se terminen los subsidios. Nosotros sabemos que seguramente va a tener que hacer un ajuste en el país. Nosotros creemos que sí, que va a haber sinceramiento de tarifas. Pero acá tampoco podemos tener un transporte regalado. Ustedes saben que los trenes transportan 500.000 pasajeros por día. ¿Por qué pedía aumento en los boletos? Y para obtener un incremento salarial de los trabajadores ferroviarios son 16.000. Es decir, sería perjudicar a 500.000
para favorecer a 16.000, además con un salario promedio que nos da 22.769 pesos. Omar, ¿qué le pareció el anuncio de ayer del ministro Axel Kicillof? No es lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos, y los gremios de transporte quieren, que directamente este impuesto al trabajo sea sacado definitivamente. ¿Eliminar el impuesto a las ganancias? Eliminarlo directamente. Que está dando es poca cosa, ¿no? Es poca cosa y los trabajadores vemos que nuestro salario se va licuando día a día. Sería perjudicar a 500.000 para favorecer a 16.000, además con un salario promedio que nos da 22.769 pesos. Y hablando de aumentos tarifarios, tenemos un ejemplo de cuál es el resultado de aumentos tarifarios. Miren el subte en la ciudad. Con los aumentos de Macri en el subte quedaron 150.000 pasajeros afuera por día. El subte no lo extendieron y las tarifas las subieron. Yo creo que esto es un modelo entero para entender los transportes. ¿Esto es una gran noticia para la gente? Creo que estamos frente a un nuevo parche, pan para hoy, hambre para mañana. Lo que hay que hacer es tomar un conjunto de decisiones que no son simples, crear las condiciones de nuevo, con credibilidad, confianza y horizonte para que retorne la inversión. Ahí me asustás un poco. ¿Por qué? Y porque ¿Crecer tengo te miedo asusta? tengo miedo que me quieras retocar por todos lados, me quieran retocar el que venga y me achiquen el Estado y me empiecen a cortar cabeza por donde aparezca. Siempre la gente del conurbano demandó trabajo, no demandó Estado grande, no quiere plan, no quiere un Estado elefante. Quiero que conozcas a Carlos Melconian, porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. Bueno, contarle a la gente cómo vas a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem, porque cuanto más lo conozcas, más lo vas a elegir. No demandó Estado grande, no quiere plan, no quiere un Estado elefante. Yo creo que esto es un modelo entero. Estaba leyendo los diarios justamente el fin de semana y veía de nuevo esta idea, el gobierno intenta poner techo, el gobierno intenta condicionar. Axel Kicillof, el que bajó la orden, ese techo quedó en 25, un techo muy bajo. Que el techo de la paritaria se fije en 25% y que no ascienda a más de eso. El ministro de Economía ha empezado a intervenir activamente para que las paritarias se cierren de 25% para abajo. Hoy ponen un cepo al aumento salarial. Hablan de paritaria libre y dicen que únicamente podemos firmar por el 25%. ¿Explícitamente les dijeron que no podía ser más del 25%? No, le dicen a los otros sindicatos, todavía nosotros no nos dijeron. Le dicen a los otros sindicatos, todavía nosotros no nos dijeron. Hay que enfrascarlo al ministro de Economía en un pensamiento. Odia el modelo sindical argentino. O sea, así quienes piensan, los gorilas o la ultraizquierda. Esta misma maniobra, la misma secuencia, es idéntica a la que hicieron en 2013 y en 2014. Y ahí le pedí a mi equipo de prensa que parara de buscar, porque estoy seguro que 2012 fue igual. Siempre lo mismo. Nunca se hubiera cerrado ninguna paritaria en la Argentina si esto fuera verdad. Pero fíjense cuál es la maniobra mediática. Primero plantan que el gobierno, todo mal con el gobierno, que quiere imponer un techo. Ahora Kicillof se quiere meter, quiere poner un tope. Posteriormente, el paro. Y después viene, cada vez más chiquito, se acerca el acuerdo. Ínfimo, por suerte lo pusieron en tapa, termina. Fin para el conflicto. ¿Se dan cuenta? Y finalmente termina en un acuerdo. Y va a terminar este año en un acuerdo, como terminó todos los demás años en un acuerdo, sin una catástrofe, excepto quien quiere hacer, como es el caso de este diario, un uso político de esta cuestión, una exageración de todo lo que puede ser nocivo, de toda la oposición al gobierno, de toda la crítica al gobierno, para generar un determinado clima social. A ver, Russo, ¿qué me cuenta? Sí, me impresionaba mucho lo de Macri, ¿no? Que promete eliminar por completo el impuesto a las ganancias, pero después sigue contando todo lo que va a hacer y concluye que así la gente va a pagar mucho más impuesto a las ganancias. Sí. Es decir, es imposible la discusión política con alguien que te está jodiendo cuando habla.
porque realmente no tiene ninguna lógica lo que dice. Y también me llamaba mucho la atención lo de Bonelli, ¿no? Si 7 de cada 10 personas que pagan, 10 trabajadores que pagan impuestos a las ganancias van a pagar menos, no entiendo por qué, según Bonelli, esto es una caída en el salario. Eso hay que preguntarle a Macri, por ahí Macri se lo Es muy difícil entender, entender lo que, digamos, es complejo, pero Sí. además es muy difícil tener mayor claridad porque es un pantano de ideas. Toda la televisión en general es un pantano de ideas. Me acordé del libro de Orwell, pero donde se suponía que el Estado iba a tener este tipo de mensajes, ¿no? La guerra es la paz es la guerra, como eran los ministerios, etcétera. Pero aparte hay un dato ahí, ¿no? Que Mirta Legrand paga menos impuestos de los que debería pagar. Si yo no hago mal los cálculos. 2 sueldos sobre 12... Y sí, menos del 20%. Menos del 20%. Me imagino que el ingreso mensual de Mirta Legrand debe ser un poco más. No trabaja 12, Mirta. Me dijeron que los que ganan más de 100.000 pesos, por ejemplo, pagan 35%. ¿Cuánto ganará Mirta Legrand por mes? Ahora, frente a este esclarecimiento, porque agregar algo a las explicaciones técnicas que dio el ministro de Economía sería entrar a confundir. Es claro lo que expresó. Uno puede estar o no de acuerdo, pero lo cierto es que a mí me parecía desde el punto de vista mediático, todo este, vamos a llamar, en vez de escándalo, vamos a decir, todo este alboroto que hay alrededor de ganancias, me pareció que la mayoría de las personas, como se da a raíz de ese promedio de los que están involucrados, como cuando se juega una final de polo, quedan ajenos, porque no los incluye, no están comprometidos con ganancias. Si es un núcleo reducido, es como un campeonato de polo, es interesante. Mirá qué curioso, miramos a esa gente, qué raro. Pero a nosotros, me refiero a la mayor parte de la población, no los compromete. Es como lanzar en el escenario un alboroto desproporcionado a la sustancia a la que está, comentando. Pero esa es mi opinión personal. De todas maneras, yo creo una línea más, que todo lo que vimos en ese pantano de ideas, y lo que está diciendo Orlando también, tiende a generar la sensación mediática de que a los trabajadores, por más que tengan trabajo, les va mal. Claro. Básicamente es llegar a esa conclusión. Y lo dice alguien que colaboró con la destrucción del ferrocarril, ¿no? Estamos escuchando hablar en nombre de los intereses de los trabajadores a personas que han sido cómplices de los planes más antilaburantes que se hayan implementado en Argentina. En esa confusión, además, hay como dos paradojas, por lo menos una por informe. La primera es la de los republicanos, la desprolijidad de los republicanos en el primer informe, ¿no? Son los republicanos que, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, trabaron el pliego de Carles. Esos son los prolijos republicanos. Son los republicanos que se oponen vamos a decirlo así, a la única reelección a la que se oponen es a la reelección de los representantes del pueblo. A ninguna otra se oponen, solamente a esa, ¿no? Y acá también, estos son la paradoja de los que defienden la seguridad jurídica. No me acuerdo si ayer salió en La Nación, con un potencial, revisarían los acuerdos con Rusia y China. Revisarían los acuerdos, ¿sí? Los que plantean el país a largo plazo, ¿sí? El acuerdo, la mesa en común, los principios en los cuales todos podríamos consensuar, en realidad parece que van a revisar una serie de firmas y de acuerdos que son en principio beneficiosos. Me acordaba también del informe ese que Fantino le preguntaba a De Narváez, algo así, cómo se negocia, ¿no? De Colombia, ¿no? No, claro, de Finlandia. Claro, si le hablaba en inglés, que de Narváez practicaba. Que le hablaba en inglés, no le decía, are you stupid, pero le decía, que finalmente de Narváez le decía, bueno, yo pongo la plata, y yo pongo la plata y pongo las condiciones. Claro. Vos tenés que dejar de ser Irán, creo que le decía, vos tenés que dejar de ser Venezuela. Y hasta Fantino le decía, pero así se negocia, Francisco. Y era raro, pero en realidad te muestra que efectivamente, cuando hablan de seguridad jurídica, en realidad están hablando de que sean las empresas las que imponen las condiciones. Y ahí lo que hace de Narváez es hablar como un empresario, que es el que impone las condiciones. Ahora, me parece que lo que dijo Sandra, este comentario final, me parece que el de los títulos de los medios y el de la televisión y la radio, que lleva al alarmismo sobre un tema que todavía van anunciando que no va a haber aumentos de más del 25%, van anunciando algo previendo
potencialmente, falsamente. Sí, que no existe techo del 25, es otra mentira más. El que está escuchando en su casa, o el que está viendo eso, y no está para aclarar lo que yo quise decir, y él no está viendo eso, pero no lo involucra el impuesto a las ganancias, pero como ahí dice los trabajadores son los perjudicados, él dice, bueno, a mí no me perjudica, pero debe perjudicar a todos los otros. Claro. Porque lo obligan a hacer una cuenta, un porcentaje, un promedio, que nadie está capacitado. Es muy difícil hacer digamos, ese esclarecimiento. Por eso vuelvo a insistir, me parece que es desmedido y desmesurado tratar ese tema públicamente de esa manera. Yo hubiera citado a los gremios que en realidad están involucrados. Venga el gremio de camioneros, que les vamos a explicar cómo es la ganancia. Venga el gremio de fulano, y los 4 o 5 gremios que tienen ese privilegio, que ganan 22.000 pesos por mes. Entonces esos gremios les voy a informar, pero no les voy a informar a los demás que no ganan esa cifra. Sí, y además hablando de la cuestión lingüística de la palabra techo. Vos decís techo y naturalmente las sensaciones no. No me pongan, no me limiten, ¿no? Ahí hay una... Como cepo. Hay una trampa, claro. A ver, Félix. Escuchaba un informe que explicaba sobre el peso de la carga tributaria en América Latina, en Europa, y explicaba que sí, que Argentina, Uruguay y Brasil tiene una carga tributaria superior a otros países de América Latina y infinitamente inferior a la de Estados Unidos o de Europa. Y la verdad que tiene que ver con el PBI de cada uno de los países, digamos, la riqueza, la cantidad de riqueza que puede generar determinado país y la carga tributaria hace a la presencia del Estado y a la voluntad redistributiva. Los países que tienen menor peso tributario en el Caribe y en América Latina son los países más injustos. Que esto es de los países donde 14 familias, digo 14 familias porque estoy pensando en El Salvador y estoy pensando en la famosa 14 familias que eran dueñas de El Salvador, en donde, claro, la carga tributaria es muy baja porque hay una apropiación de la renta absolutamente asimétrica, no porque el dios mercado tenga la capacidad de hacer que esa riqueza se produzca de un modo equitativo y se distribuya de un modo equitativo. Y el otro tema es que hay un problema muy serio con los discursos neoliberales, y es que el Estado, a diferencia de lo que sucedió en la década del 70, digamos, en el periodo el periodo de la deuda, ¿no? Después de la crisis del petróleo, que se transformó a partir del golpe de Pinochet en un Estado liberalizador y asesino, y después en un Estado que no pudo restañar el neoliberalismo, como sucedió en el proceso democrático argentino hasta el 2003 y en el resto de los procesos democráticos del continente, es que este Estado dejó de ser un Estado victimario, victimario, bien digo, para transformarse en un Estado solidario que rescató del fondo del pozo a las personas con medidas concretas, en muchos casos con transferencia directa de ingresos. Rescató también a las empresas grandes, porque la General Motors recibió dinero del Estado cuando su casa matriz en Estados Unidos estaba quebrada. Y eso en la política reciente es, para la percepción popular, no un Estado opresor, sino un Estado emancipador. Esto, como bien dice García Linera, pone en crisis, por supuesto, todas las visiones de los movimientos revolucionarios de izquierda de América Latina. Altamira en Harvard dijo bien, nosotros somos los primeros liberales, una ebullición del inconsciente, digo, ¿no? Y hay que pensar entonces por qué razón son absolutamente apañados estos movimientos, digamos, microscópicos de la izquierda revolucionaria tradicional, y los populismos que son más mestizos, más mistongos, más híbridos, que ponen el Estado, que es el antagonista, digamos, por antonomasia de estas visiones revolucionarias. El Estado se transforma en un aliado del pueblo, no en la perspectiva del socialismo, sino del capitalismo de Estado, que por supuesto conserva dentro de sí el gran demérito que lleva íncito el capitalismo, que es basarse, digamos, en la codicia como un elemento movilizador, pero fuertemente compensado, fuertemente atenuado con un actor abstracto, pero que ingresa dentro del sistema capitalista del pueblo, que es el capitalismo de Estado. Y esto se expresa como populismo, y eso también permite entender por qué razón el enemigo hoy en América Latina, digamos, del imperialismo, que hay que mencionarlo con este nombre para dejar de hablar con eufemismos, es el populismo y no los movimientos revolucionarios contra el Estado.
Gracias, Félix. Vamos a hacer un corte y después les cuento que vamos a estar viendo qué le pasa a Majul, que, no sé, no explica cosas y se enoja y esas cosas que le pasan a él. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Críticas injustas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de